La reforma judicial ha generado lo que algunos abogados consideran una verdadera crisis constitucional. Y bueno, crisis o no, lo que es cierto es que ha generado debates muy profundos acerca de cuál debe ser la función de un tribunal constitucional, sobre todo en materia de reformas constitucionales. Como son temas de especialistas y abogados, para mí es muy grato contar aquí en este espacio, pues con el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez. Gracias por estar con nosotros. Y déjame empezar por algo que generó mucha controversia, que es es un proyecto de una sentencia presentado a la Suprema Corte de Justicia por el ministro Juan Luis González Alcántara, que determina eliminar algunos aspectos de la reforma judicial, pero conservar otros. ¿Qué opinas de ese proyecto? Pues mira, Sergio, antes que nada, gracias por la oportunidad nuevamente. Y debo decirte que a mí me parece un proyecto sensato, un proyecto de resolución prudente del ministro González Alcántara Carrancá. ¿Y por qué refiero esto? Porque si bien en el mismo se establece que no es constitucional ni procedente la destitución masiva de magistrados y ministros. Y jueces. Y jueces, sí, perdón, los jueces, sí. Porque después le saca el bulto, por así decirlo, al tema de los ministros. Pero vamos a empezar con magistrados y jueces. Magistrados y jueces y también los locales. Además, eliminar los jueces sin rostro, la disminución de las percepciones de jueces y magistrados, etcétera. Eliminar facultades en el Tribunal de Disciplina, también, que es importante. Claro, la inatacabilidad de las resoluciones del Tribunal de Disciplina, desde luego eliminarla, acotarla definitivamente. Pero por otro lado, el ministro plantea la posibilidad de que sí se elijan a los ministros, de que sí se elijan a los del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Y también que efectivamente se elijan tanto al Tribunal de Disciplina como al órgano de administración. Creo que eso es una salida a esta crisis constitucional muy importante. Es decir, si se trataba, Sergio, de una revancha del anterior presidente de la República contra los ministros de la Suprema Corte esencialmente, pues ahí está. Ellos mismos están anunciando que declinarán próximamente para participar en las elecciones. Están dando por hecho que es constitucional la elección de los ministros. Ahí está la gran oportunidad para salir de esta crisis. Desde luego, lo principal es de que se mantengan a los magistrados, a los jueces federales, porque eso dará mucha estabilidad al sistema de justicia de México y se terminaría toda la crisis que está actualmente en las calles, en los propios tribunales, y de verdad creo que es una gran oportunidad para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, de que asuman que este proyecto puede ser la salida. Ahora, el régimen descartó de inmediato a Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados de Morena, que tiene, de hecho, el poder para realmente hacer un cambio, aceptar alguna cosa. Dijo casi de inmediato, no sé si pasó media hora o una hora, pero difícilmente pudo haber tenido tiempo para leer 366 folios del proyecto de sentencia de Luis González Alcántara y lo rechazó de inmediato. La presidenta de la República esta mañana dijo, por otra parte, que los ministros están renunciando porque quieren llevarse un montón de dinero. ¿Qué opinas de esas reacciones? Pues son lamentables. Yo creo que aquí, Sergio, debería de caber la cordura. Finalmente estamos dándonos cuenta que más allá del aspecto jurídico también es un problema político. Y el diputado Monreal, el senador Adán Augusto, han dicho que hay que resolver los problemas políticamente. Pues esta es la oportunidad de tomarle la palabra a la Suprema Corte y salir de una vez por todas de este enredo constitucional en el que estamos inmersos lamentablemente. He escuchado a varios abogados, sin embargo, que dicen, a ver, el ministro González Alcántara está resolviendo jurídicamente unas partes, pero al finalmente decir que por una razón de autocontención no falla de alguna manera en el caso de los ministros de la Suprema Corte,
pues lo que dicen es, a ver, esto es una solución política y los ministros no deben resolver por razones políticas, sino por razones jurídicas. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo, Sergio, sin embargo, por eso digo que es un proyecto sensato y prudente, porque también da la pauta, dándole la vuelta jurídica a esa posibilidad de que finalmente se renueve la Suprema Corte en los términos que el Poder Ejecutivo, avalado por el Legislativo, lo han querido. Ahí está el meollo del asunto y les están dando pues la charola para que ellos tomen esa resolución y terminen por resolver este conflicto. Hay un viejo debate jurídico en torno a si la Corte tiene realmente atribuciones para hacer modificaciones o para invalidar medidas que ya están en la Constitución. Y este es un debate que viene de lejos, no solamente en México, sino en muchos países. Lo curioso es que González Alcántara, junto con otros ministros, incluida la ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte, o el ministro Alberto Pérez Dayán, que dijo famosamente, no soy quien para arrancar hojas de la Constitución, en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Lo curioso del caso es que ahora ellos se están decantando por esta visión garantista de que la Corte sí puede intervenir cuando hay violaciones a los derechos humanos, mientras que, por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que defendió en la Corte la necesidad de que la Corte pudiera invalidar medidas inconstitucionales, aunque estuvieran en la Constitución, pues por lo pronto no ha dicho absolutamente nada, pero suponemos que está a favor de la posición del gobierno. ¿Qué piensas tú de esta facilidad que vemos en algunos ministros, en algunos juzgadores para cambiar de posición? Bueno, ciertamente empezando por el exministro Arturo Saldívar, pues su incongruencia es manifiesta todo. El gremio jurídico lo sabemos, él desde luego lo sabe. Él siempre fue garantista, así les llaman, ¿no? Así es, y es lamentable que haya cambiado de pronto por una postura política todos sus principios jurídicos que él esbozó durante tiempo. Efectivamente, Sergio, es una cuestión muy particular el de si realmente puede o no la Suprema Corte revisar algunas cuestiones de las reformas constitucionales a partir de los derechos humanos que mencionaste. Es muy interesante, es un tema ciertamente complejo. Ahí está en el proyecto del ministro González Alcántara Carranca una explicación bastante plausible de las razones por las cuales él estima que sí es revisable esa reforma constitucional. Hay algunos derechos que son, o algunas cláusulas de la Constitución que son pétreas, o sea, que tienen que quedarse aunque llegue un gobierno y cambie la Constitución completamente. Claro, y en eso particularmente están los derechos humanos. Y recordemos que México es parte de convenciones internacionales al respecto, ¿no? Y que realmente se tienen que acatar, aunque no lo quisieran, realmente ya nuestra Constitución estableció que se tienen que respetar los derechos humanos, que los derechos humanos son lo primero que se debe revisar en cualquier resolución jurisdiccional. El régimen se echó para atrás en la propuesta de modificar el artículo 1 y eliminar la convencionalidad, esto es, el respeto a las convenciones y tratados internacionales, a que se puedan utilizar como fundamento de argumentos jurídicos en México. Quitaron eso, pero hay quien dice que eso no modifica los problemas de esta iniciativa de supremacía constitucional. ¿Qué piensas? Así es. En principio, pues qué bueno que se dieron cuenta que no podían cambiar. Y parece que la presidenta de la República fue la que los echó para atrás, ¿verdad? Pues no lo sé, pero era tremendo, era como retar al mundo en relación a las obligaciones internacionales de México. Pero sin embargo, como bien dices, el que hayan dejado esta reforma que está en curso, que ya aprobó el Senado y que ahora está en la Cámara de Diputados, pues es también un despropósito, es la famosa reforma antiamparos. Es decir, ellos dicen, como hay la posibilidad que las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales o los amparos puedan tener progreso en el ámbito de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación, entonces vamos a reformar otra vez de tajo la Constitución para evitar que
desde la letra de la Constitución que se puedan promover este tipo de acciones. Es francamente una pérdida de nuestras libertades, una violación también de nuestros derechos humanos. ¿Qué más derecho humano que el acceso a la justicia? Que todos podamos finalmente defendernos y acudir de los tribunales a dar nuestros puntos de vista. El eliminarlo de tajo es algo gravísimo, delicado. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados que tú presides, ha sacado un desplegado, un comunicado junto con la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, señalando que esta reforma judicial pondría en riesgo, de hecho, el respeto a los derechos internacionales dentro de nuestra los tratados internacionales dentro de nuestra legislación. Explícanos. Sí, de entrada tenemos un convenio muy productivo con la Universidad de Stanford, específicamente con su Facultad de Derecho, precisamente para intercambiar puntos de vista en estos temas. Decidimos trabajar en este pronunciamiento porque, como te decía, México es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y finalmente tenemos que acatar esto. Y el hecho que en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, estén ignorando francamente todos los aspectos de derechos humanos en acceso a la justicia, nos parece grave. Es un tema que no solo atañe a nosotros los mexicanos, principalmente, desde luego, sino que la comunidad jurídica internacional, las universidades están muy atentas al respecto. Tú sabes que también los organismos internacionales de abogados se han pronunciado en contra. Tenemos la International Bar Association, la WIA, la World Jurist Association, han sido muy consistentes en decantarse por condenar este tipo de acciones que están sucediendo. La presidenta Sheinbaum ha respondido que no se dan cuenta que en Estados Unidos también los jueces son electos. ¿Cuál es la diferencia? Es mucha la diferencia. Todos sabemos, hemos discutido respecto de la mecánica para elegir a estos determinados jueces en Estados Unidos, etcétera. Es totalmente diferente a lo que se está planteando en esta reforma de elección popular de ministros, de magistrados, de jueces, etcétera. Sé que eres presidente de la Barra Mexicana. Déjame hacerte una pregunta al abogado, a Víctor Olea, que tiene una gran trayectoria también como abogado, además de familia. Gracias. ¿Tú eres garantista? ¿Tú piensas que la Suprema Corte puede y debe intervenir, como dijo Arturo Saldívar en su momento, porque si no, un Congreso con mayoría calificada puede restablecer la pena de muerte, puede establecer la tortura, puede, en fin, violar los derechos humanos? ¿Tú eres garantista? Desde luego que sí, estoy convencido de que la Suprema Corte debe de revisar estos aspectos, porque te pongo un ejemplo muy simple. Ahorita están diciendo no a las acciones de inconstitucionalidad, controversias, amparos contra la reforma constitucional. Y lo decimos la mayoría legislativa actual. ¿Qué va a pasar en un futuro como un ejemplo cuando digan también se elimina la propiedad privada? Tienen la mayoría para hacerlo y ya estamos viendo que hacen este tipo de cosas sin mayor análisis, sin mayor debate, sin un estudio verdadero de las cosas. Entonces esto nos debe preocupar a todos. ¿Ves alguna solución? ¿Piensas que realmente el proyecto del ministro González Alcántara es una posibilidad de solución? En mi punto de vista debería de ser una solución y te lo digo muy fácil. Todos sabemos que esta acción es una venganza contra los ministros de la Corte, esta mayoría de 8 ministros de la Corte. Ya se lo están poniendo en bandeja, ya nos vamos. Elijan a los nuevos ministros, pero no destruyan al Poder Judicial de la Federación, porque tenemos magistrados y jueces federales que están ahí por concursos de oposición, que están evaluados, que tienen unas carreras judiciales de muchos años, que están probados y que los vamos a tirar al cesto de la basura. La mitad en 2025 y la otra mitad en 2027. Es verdaderamente una crisis terrible no solo para nosotros los abogados, para la sociedad en general, para los justiciables, pero principalmente creo que este proyecto es una muestra palpable de la prudencia de los ministros de la Corte para decir queremos resolver este conflicto, nada más no destruyan el aparato de justicia. Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide.
Nos vemos la próxima.